Fernando. Sí, sí, sí. Yo soy profesor desde los 21 años hasta hoy. Ya sé que ya no se puede reajustar uno para allá porque eso va. Porque me ahogo. La próxima vez que es distinta. No pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Sí, no, es que ahorita cuando quité la silla Se foto acá. es más, creo que esta vaina tenemos que correrle más para acá. Hay que ponerle una. ¿Qué canal? ¿Qué canal? Casado con No. una de Sabana Larga. Marco. La mesa está Jorge, hasta ahí, mire, este bote tuyo. No quiero saber. Yo tengo esa referencia de Sabana Larga. La estuve ya una vez en la casa. Carlos Rodado. En la casa, ahí haciendo un proyecto de museo que murió, solo murió y quedó ahí. Se puede parar un momentico con Buenas tardes. Sí. Esta será mi servilleta.
Ay, qué Sobre todo los más peligrosos son los camuflados. Pequeño detalle. Jorge, los más peligrosos son los camuflados. Llegan y después vuelven a Hacia ahí, ¿ves? Hacia ahí. Cuando gana Petro sale. Bueno, buenas tardes a todos. Sonido. Cuando advierte cualquier riesgo de alguno que se vaya a levantar para allá, donde sea, para yo. No, yo estoy teniendo la mesa porque la mesa está con. Buenas tardes. En nombre de la Asociación Por Amor a Barranquilla, le damos las gracias al doctor Gómez por habernos acompañado en este momento importante y el lanzamiento de su libro, y a todos ustedes por su presencia acá en este almuerzo conversatorio. La idea con el doctor Gómez, que va a estar acompañado de Orlando Bello y Próspero Carbonell, es que él hará una exposición resumida de su libro, y habrá una interactividad de preguntas, de cosas de acuerdo a temas de actualidad de la política. Muchas gracias a todos, espero disfruten el almuerzo y gracias por estar aquí. Okay. Bueno, muchas gracias por esta acogida. Gracias a Guillermo Peña, pero también gracias a quienes han sacado tiempo para escucharme, aun cuando yo les decía que fundamentalmente lo que yo quiero es escucharlos a ustedes, más que pues como una exposición. Fundamentalmente lo que a mí me gustaría es tener como un intercambio de ideas sobre la base de que pues estos textos o libros, o libros que se escriben a veces sobre coyunturas históricas como es este, sirven fundamentalmente también para mirar el presente y otear el futuro. Es más o menos el sentido. Un gran resumen sobre la estructura del libro y sobre el título del libro. Sobre la estructura, fundamentalmente se trata de una compilación no cronológica, sino por temas de mis columnas escritos a lo largo de, no sé, 20, 30, 40 años, básicamente en el tiempo, pero también hay muchas publicadas aquí en el Heraldo. Por un buen tiempo fui columnista del Heraldo, ahorita con Erika Montalvo, creo que voy a volver a ser columnista del Heraldo y de otros medios en el país. Les decía que es una compilación temática y no cronológica. ¿Cuáles son fundamentalmente los temas? El tema de la estructura del Estado, el tema de la separación de poderes, el tema de la organización judicial del país, el tema, y esto va empatado con el título del texto, el tema de los factores que yo creo tienen como frenada esta democracia. Yo distingo entre democracia puramente electoral y democracia de verdad o democracia real. Bueno, un tema que
parecería coyuntural, pero que no lo ha sido tanto, que es de qué manera el narcotráfico y particularmente la extradición nos ha marcado la agenda pública y política en el país casi que hasta nuestros días. También hay un tema que tiene que ver con la forma como se generó la actual Constitución, forma en relación con la cual tengo y he tratado muchas discrepancias que en su época fueron compartidas con uno de los que fue mis mentores políticos, Alfonso López Michelsen. Y en parte de eso también lo que yo llamo la ausencia de responsabilidades políticas de un lado y judiciales a los altos niveles del Estado, más allá de lo que es la impunidad en relación con la delincuencia común. Y como tema que los vincula a todos, cómo hemos tratado lo que se llama el conflicto armado y de qué manera, es una de las tesis que subyacen allí, en aras de buscar la paz, hemos sacrificado permanentemente la justicia y sugiero, si no es el momento de cambiar la estrategia para conseguir la paz aplicando la ley y la justicia. En relación con cada uno de estos temas hago una presentación previa en donde planteo la problemática y la solución respecto de cada uno de esos temas que he mencionado. Ese es, llamémoslo así, como el grupo de la presentación de las columnas. Hay otro gran bloque en el libro, que es el de los perfiles de algunos personajes, unos que tuve la oportunidad de conocer en mi vida, otros a quienes he admirado, independientemente de si comparto o no sus posiciones políticas o sus ideologías. Entre los primeros, desde luego, está Alfonso Reyes Echandía, el sacrificado presidente de la Corte Suprema de Justicia a propósito de los 40 años del Holocausto del Palacio, porque fue, en cierta forma, yo tuve dos mentores en la vida principalmente, Alfonso Reyes en tema jurídico y Alfonso López Michelsen en tema político. Pero también, desde luego, está el perfil del presidente López, de Belisario Betancur, de quien no fui cercano, pero a quien admiré por su trayectoria pública e incluso en las tragedias que tuvo que vivir en el ejercicio de jefe del Estado. De alguna manera aparece García Márquez también, de quien tuve el honor de ser su abogado permanente o general, como aparece en las memorias de él, Vivir para contarlo. También penalistas como Bernardo Gaitán Maecha, como Antonio Cancino. Ese es el grupo, dijéramos, de los perfiles. Y otro grupo sobre las entrevistas que en el curso de estos años, muy pocas, he rendido o presentado con reconocidos periodistas del país. Más o menos esa es la estructura del libro. Sobre el título, ese título lo trabajé mucho y aparecía en una de mis columnas, y finalmente quien me convenció que ese debería ser es mi hijo menor, Federico Gómez Lara,
que tiene aquí ancestros en Barranquilla por la mamá, por los Salive, y que como tiene que ser en la vida, hoy en día es el director de cambio, y que naturalmente me ha superado, porque de eso se trata, de que los hijos lo superen a uno. Con ella también tengo, con Patricia, también una hija que es poeta, y por eso ahora yo no me presento como lo que soy, sino el papá de. Antes era el hijo de, bueno, en el caso mío el hijo del sastre, pero ahora me presento más como el papá de Alfonsito, que lamentablemente falleció, de Rosita, que es procuradora delegada para la moralidad pública, o el papá de María, que es ya una poeta reconocida en España, o el papá de Federico. Y este Federico fue el que me ayudó en la selección y me ayudó también en la escogencia del título. ¿Por qué? Muy en 2-3 minutos para simplemente escuchar las preguntas o las opiniones de ustedes, porque de eso se trata. ¿Por qué bloquear? Yo creo que Colombia es fundamentalmente, hemos tenido, sí, un sistema democrático, una democracia electoral, pero distingo entre lo que es la democracia puramente electoral y la democracia real. Estamos muy lejos, afirmo, de la democracia real, por no haber creado las condiciones para que la mayoría de los ciudadanos puedan realmente acceder no solamente al poder, sino a los beneficios que un régimen institucional plantea. Y ahí me inspiro en uno de mis paisanos, que fue presidente de la República, que tuvo que ver con estas tierras, Manuel Murillo Toro, que además fue periodista en Santa Marta y se casó con una dama de Sabana Larga, doña Ana Romay. Él escribió en el siglo XIX un texto en donde sostenía que los colombianos nos equivocábamos porque nos habíamos dedicado demasiado a crear normas, pero hacer reformas políticas antes que hacer reformas estructurales y sociales. Y de ahí surge una de las tesis del libro, y es que hemos vivido lo que yo llamo una especie de fetichismo constitucional, que consiste en creer, que basta con cambiar las leyes para cambiar la realidad. Y parto del siguiente análisis. Mientras que las antiguas colonias inglesas, particularmente los Estados Unidos, se dedicaron a partir de la independencia a crear las condiciones para formar nación, para integrar una población a partir de esas condiciones de desarrollo económico y social, hasta convertirse en potencia mundial. Las antiguas colonias españolas, diría que casi todas, pero me ocupo desde luego de Colombia, hicimos todo lo contrario. Nos dedicamos a hacer y a deshacer constituciones y a las guerras civiles. Y hago una elaboración. Hay una relación entre estabilidad constitucional y desarrollo económico y social, y la contrapartida, inestabilidad y subdesarrollo. Mientras la Constitución de Filadelfia lleva 240 años, con apenas 27 enmiendas, y con esa Constitución los Estados Unidos pudieron manejar la guerra de sucesión, las 2 guerras mundiales, la crisis de los misiles en Cuba,
entrar en la era digital, todo. Nosotros, al contrario, lo que hemos hecho es eso. El siglo XIX, ¿qué fue el siglo XIX? El siglo XIX fue la lucha de las guerras civiles. ¿Para qué? Para cambiar, poner, reformar, imponer una constitución. Y muchas veces ni nos enteramos o ni nos preocupamos de si esas constituciones se cumplen o no. Revisando, yo analizaba la constitución, la primera constitución nacional, porque hubo constituciones locales, que fue la de 1821, con que hubiéramos cumplido 2 o 3 de esas normas de 1821, hubiéramos cambiado el país. Pero en cambio nos hemos dedicado es a eso. La constitución del 86, la constitución del 86 rigió 100 años, y en 100 años tuvo 79 reformas. Por cierto, y lo digo desde mi posición de liberal, suena eso como una especie de repaso al pasado, ahora que el Partido Liberal no existe. Pero desde mi posición de liberal y desde el punto de vista ideológico, yo fui en cierta forma un defensor de la Constitución del 86, de Núñez y Caro, por muchas razones, entre otras porque por mis condiciones yo tuve que trabajar para estudiar, y trabajaba, mi primer puesto fue como notificador de juzgado en Bogotá, y entonces en esos largos trayectos yo me aprendía 2 o 3 artículos de la Constitución, me la aprendí casi de memoria, porque era una Constitución bien redactada, concisa, pues redactada por Miguel Antonio Caro Núñez, y ya eso no lo haría con la actual, porque pues una Constitución redactada por Marco Chalita, con más de 380 artículos, pues nadie se la va a aprender. Pero ¿a qué me refería? A que en todo ese proceso del 90 hubo una gran campaña mediática consistente en asignarle todos los males, decían, a la Constitución de Núñez y Caro. Y resulta que en el 90, quedaba menos de la tercera parte del texto inicial de Núñez y Caro, que había sido modificado sustancialmente por lo menos, pues, varias veces, pero destaco la reforma del 36, la de López Pumarejo, que fue una constitución progresista. Por eso cuando dicen que Petro es el primer presidente de izquierda del país, mentira. El primer presidente de izquierda fue López Pumarejo, por muchas razones, por la forma como rediseñó el país, incluso por el concepto de Estado Social de Derecho, que viene de allá, no del 90, del año 36, incluso con el concepto de intervención del Estado para intervenir en la producción, distribución y consumo de la riqueza, por la separación entre la Iglesia y el Estado, cuando hablan en el 90 que la Constitución clerical de Núñez, eso ya no existía. Decía que ese primer presidente fue probablemente López Pumarejo, por muchas razones, y además gobernó con una nueva clase política: Chandía, Alberto Lleras, Caicedo Castilla, todos con menos de 30 años. López decía que iba a gobernar el país con las audacias menores de 30 años, y el presidente que se dice de izquierda comenzó a gobernar el país con las audacias mayores de 80 años, como Álvaro Leiva. Entonces esas reformas, más las que le introdujo Carlos Lleras Restrepo en 1968, la gran reforma constitucional de 1968. Entonces hubo toda esa manipulación mediática en el año 90, y por eso yo decía, no, con la Constitución del 86 se puede gobernar. Pero ¿qué pasó?
no vamos a ahondar ahora en eso porque no es el tema, pero esta Constitución lleva 34 años y ha sido reformada en más de 60 ocasiones. ¿Eso qué quiere decir? La inestabilidad, fetichismo constitucional. No es sino que hay un problema, cambien la Constitución. Hay un problema, aprueben una ley. Y en eso caen los presidentes, porque creen que gobernar es legislar. No. Cuando ve uno al presidente de las grandes potencias, de los Estados Unidos, al primer ministro francés, en el sistema particular que tienen los alemanes, cuando los ve uno todo el día presentando proyectos de ley, y aquí cada rato otra vez constituyente, estamos en ese cuento todavía, y a la gente no le pregunta, bueno, como diría Mario Echandía, ¿constituyente para qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Para qué es una constituyente? Para hacer una constitución. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiarle a la Constitución? ¿Qué es lo que hay que cambiarle que no permite manejar el orden público cuando tiene todos los instrumentos del año 86? Cuando una Constitución te dice, si quisiera, que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Entonces, otra vez, cada vez que quieren asustar el coco de la Constituyente, que pasó también en el 90. Hay que recordar los periódicos de la época. Todo el mundo creía que no había paz por la Constitución. Por ejemplo, vendieron la idea de que la Constituyente era necesaria para reincorporar el M-19. Y resulta que el M-19 se reincorporó con Virgilio Barco, con 2 decretos de estado de sitio. Barco hizo la paz con Carlos Pizarro León Gómez. Pero pregúntele usted a un joven de 30 años y cree que eso fue ahí. Es más, la Corte Suprema, en contra de mi opinión, autorizó ese proyecto que iba en contravía de la Constitución vigente, que decía que la Constitución solamente se podía cambiar por el artículo 218 por el Congreso, y lo hicieron por un decreto de estado de sitio. Y al presidente de la Corte Suprema de la época, eso fue una decisión dividida, por 2 votos, cuando le preguntaron por qué la Corte había autorizado, dijo, no, es que esto es una Constitución para la paz. Prueba, recibimos, decía en la Corte Suprema hace 15 días, un comunicado del ELN diciendo que si había constituyente y había paz, y ahí estamos esperando todavía la paz del ELN. Entonces, fetichismo constitucional. Podemos ahondar en eso, pero no. Idea central. Además, ¿por qué democracia bloqueada? Porque el elemento esencial de una democracia es la separación de poderes. Y en Colombia la separación de poderes existe, pero en el papel. No es real. No es real porque por la vía del clientelismo, no estoy hablando solamente de este gobierno, por la vía del clientelismo los presidentes manejan el Congreso. La prueba es que por clientelismo hay un presidente del Senado y un presidente de la Cámara presos por corrupción, y además miembros de un partido político, es que el Partido Verde, que de verde no tiene sino el verde esmeralda, porque creo que algunos esmeralderos estaban allá como la señora Ortiz, y Partido Verde, que fue que generó la consulta anticorrupción, no sé si ustedes se acuerdan, de Claudia López, a quien le dio el aval el señor Carlos Ramón González, que venía del M-19, claro, guerrillero, pero guerrillero con plata, porque después se volvió rico, se alió con el Tuerto Gil en Santander, y de ahí nació el Partido Verde. Entonces, no hay separación de poderes, no hay separación. Había plenamente, desde el plebiscito, entre el Poder Judicial y el Congreso y el gobierno. En el 91 retrocedieron. En el año 57, en la época de la institución del Frente Nacional, por los problemas que había habido con la justicia política, desvincularon el hecho político de lo judicial. Por eso, entre el 57 y el 90, ni el Congreso ni el gobierno intervenían en la integración de los altos poderes judiciales.
ahora hoy tenemos un presidente que postula al fiscal, postula al procurador, además postula la tercera parte de la Corte Constitucional, que es el debate en el que estamos hoy todavía. Y encima de eso, un terrible mal en la Constitución del 91, que fue darle funciones electorales a las Cortes. Los magistrados se volvieron clientelistas. Eso sí, sirvió porque a muchos de ellos, después de cierta edad, los visita Cupido. Porque hubo un presidente de la Corte que tuvo en la Procuraduría como cuota a la mujer y al amante, pero eso sí, con sentido de la equidad, con el mismo puesto y con el mismo sueldo. Entonces, todo eso hace que no hay, por eso no hay separación de poderes, y en la medida que no hay separación de poderes, la democracia no funciona. No hablo de cómo incluso la democracia electoral estuvo afectada cuando se cerró el Congreso en el año 49, cuando tuvimos casi 3 dictaduras en serie, cuando fue necesario el Frente Nacional para poner fin a esa violencia, pero poniendo en remojo la democracia por un tiempo. Otro tema que afecta la democracia es que tenemos un sistema en virtud del cual los presidentes no responden. Aquí hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad política, que es distinta de la judicial. Aquí los ministros, como suelo decir, de obras se les caen los puentes y se van de puentes. Nadie responde por ineficiencia, que es una forma de responder políticamente. Bueno, desde luego por corrupción. Y ni qué decir los presidentes que por ese sistema que tenemos en el Congreso, en la práctica, y eso no es de ahora, en la práctica no tienen ninguna responsabilidad. En el caso de Odebrecht es muy significativo. En toda la América Latina, prácticamente, hubo presidentes que se cayeron, unos que fueron a la cárcel, otro hasta que se suicidó. Quede claro que yo no sugiero con esto que aquí nadie se suicide, pero se suicidó por vergüenza, por la financiación de Odebrecht. Todo eso pasó en otros países, menos en Colombia. Y finalmente, solo para dejar esto para la discusión, no responden los magistrados de la Corte, no hay cómo respondan, no responde el fiscal, no hay cómo responda, porque es ante el Congreso. Y encima de eso, en la Constitución del 91 dejaron en posición de recíprocos investigadores e investigados a los congresistas y a los magistrados, con lo cual ni el uno ni el otro responden. Y finalmente, la Constitución del 91, por acabar con el bipartidismo, cosa que es discutible hasta qué punto era malo el bipartidismo, por acabar con el bipartidismo, acabó con los partidos. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. Y no hay una sociedad seria que resista sin partidos políticos de verdad. ¿Digo? No siglas, hoy lo que tenemos son siglas. Ya casi uno ni la puede repetir. Sí, no sé qué, en marcha, viva Colombia, sufra Colombia, muera Colombia, son simplemente, pero aquí, antes de que hubiera tanta regulación constitucional y legal, aquí había partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, inclusive sin que los mencionara la Constitución, que apenas vino a ser en el año 57, eran realidades sociológicas y realidades políticas. Lo que tenemos ahora no es así. Por eso es que el voltearepismo es algo que se volvió costumbre. ¿Por qué? Cuando yo pertenezco a una generación en donde el peor cargo que le hacían a uno era el que fuera volteado. Porque me refiero en sentido político, para que no la pongan de Entonces, ahora no, es normal. Por eso la gente cambia, como digo yo, de camisetas. A quienes les gusta el fútbol, se cambia de camiseta al final del partido como un gesto de gallardía.
pero aquí se cambia la mitad del partido porque no, como no hay nada. Hay un ejemplo clarísimo de un personaje más bien como pintoresco a quien el Consejo de Estado le anuló la credencial a Roy Barreras, la credencial de senador por doble militancia. Yo salí en defensa de él porque dije, es injusto con Roy Barreras que le anulen la credencial por doble militancia cuando lo que ha tenido es multimilitancia. Entonces, ese es otro de los aspectos que bloquea la democracia, por la ausencia de partidos políticos. Yo no estoy planteando con esto que volvamos al bipartidismo, pero partidos de verdad. Y también porque me parece que hay que rescatar el sentido de lo público y el sentido de la política. Este cuento de la antipolítica a lo que conduce a que no haya responsabilidades. En últimas, tenemos unas instituciones que desde el punto de vista formal están bien, pero que en la realidad no lo son tanto. Y vuelvo a otro paisano chaparranuno, Darío Echandía, que era filósofo cuando los políticos, además de conseguir votos, pensaban y leían, etc. Entonces, Echandía decía que la democracia colombiana era una especie de orangután con sacoleva, porque las formas eran perfectas, pero el contenido era muy feo. Y muy feo en el sentido de que no se cumple. Ese es en términos generales, para no aburrirlos tanto. Dijéramos, como la estructura del libro, como las ideas centrales, que son todas, desde luego, debatibles y discutibles como tienen que ser. Muchas gracias. Leyendo el título de tu libro, Democracia bloqueada, por supuesto que le viene a uno a la mente la frase que utilizó el doctor Gaona en su discusión con el ministro de Justicia, ¿no? Con el ministro de Justicia, en que además se equiparó el término democracia bloqueada a lo que en las democracias reales, no formales, sino reales, es la oposición. Pero yo me valgo de esa inspiración que me da el título y la descripción de la escritura de tu libro para igualmente traer un tema muy interesante que se tocó en esa discusión, que es el control constitucional difuso o el concentrado, que es el de la Corte Constitucional exclusivamente, el difuso, o en Colombia que hay uno mixto, pero que no permite, en mi entender, y comparto lo que dijo el doctor Gaona y su opinión, por supuesto que es muy importante, su aval a esa tesis o su opinión, ¿sí? en que por supuesto que estábamos en el tema del que quisiera difuso, o si el presidente de la República tenía facultades a través de un decreto para dejar sin validez una ley del Congreso de la República, atribuyéndose funciones de control constitucional. Es cierto, tengo entendido, que en un control difuso o mixto es permisible que un funcionario con funciones administrativas
pues tenga la posibilidad de no aplicar una norma que viole otra norma superior con la llamada por ser contraria a la Constitución, la excepción de inconstitucionalidad. Pero que un presidente de la República, en una especie, como decía el doctor Gaona, sentencia decreto, porque además tenía como esas dos funciones, pretenda dejar sin valor un acto del Congreso de la República, es lo que nos lleva a lo que él también definía muy bien como la única constitución que lo permite, la Constitución china, que tiene esa misma oposición, por supuesto, porque no hay democracia, no hay separación de poderes, que es lo que usted ha venido planteando con una claridad meridiana. Entonces, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo, y me parece que cualquier ampliación que usted pueda hacerle a esa excelente discusión que hubo entre el doctor Gaona y el señor ministro, nos dejó a todos con alguna claridad, pero yo creo que es mucho más fácil que los abogados lo entiendan ante el común de la gente. Entonces, de pronto hacerlo más fácil de entender. Lo otro es que estoy perfectamente de acuerdo en que aquí no hay una democracia real. Aquí hay una democracia formal. Pero yo se lo atribuyo en gran parte con lo que ustedes hablaban de la época de los dos partidos políticos, o partidos políticos que tenían una esencia filosófica y que evitaban lo que hay ahora. Yo recuerdo que Álvaro Gómez Hurtado en alguna ocasión dijo que el exceso de reglamentarismo de la legislación electoral había llevado justamente a eso, porque entonces los partidos se convirtieron en unos negocios de venta de avales en donde no había ninguna coincidencia ni ideológica, ni filosófica, ni sociológica entre los postulados de quienes hacen parte del partido, sino simplemente un negocio que termina en la compra de votos, en la compra de avales. Entonces decía Álvaro Gómez Hurtado que el exceso, yo no sé si usted está de acuerdo con eso, el exceso de reglamentarismo de la normatividad electoral pues llevó un poco a que haya este desorden que no permite que haya unos partidos bien definidos. Y si ustedes tienen en cuenta, a veces cuando se dice el Partido Liberal, pero se habla de Cambio Radical, o se habla de la U, todos son partidos que se desprendieron, gajos que se desprendieron del mismo árbol. Y otros, pues obviamente, como nuevos, como los llamados verdes, que no son tan verdes, y el mismo Partido Conservador, el Partido Conservador, que se dividió en varios partidos. De tal manera que esas son las dos aportaciones que quería hacerle al doctor Alfonso Gómez, aprovechando su presencia aquí. Aprovechando su presencia aquí porque una persona con la categoría, con la calidad, con la experiencia que usted tiene, no es muy fácil tenerla a la mano para preguntarle este tipo de... Bueno, no, yo le voy contestando porque se trata de que tengamos este diálogo. Primero, Orlando, muchas gracias. Yo creo que hay que, para nuestros contertulios, ubicar el contexto dentro del tal llamado decretazo, ¿no? Que fue a propósito del control y luego era Mauricio Lona. ¿Qué pasó? El Congreso niega la consulta que planteó el presidente Petro para desconocer una decisión del Congreso, que era negar la consulta, y la negó con los procedimientos ordinarios. En ninguna parte dice que es obligatorio aceptarla. El Congreso dice
¿Sí o no? A poner que esto estuvo precedido de una serie de insultos del presidente a los congresistas. No puedo repetir acá pues lo que decía el presidente del Congreso, nuestro amigo Efraín Cepeda. Llegó hasta decirle Hewlett Packard. Entonces, por cuenta de que no atendía, a raíz de eso, es que se le ocurre a este señor sacar un decreto, dice que como el Congreso no lo aprobó, entonces lo convoco por decreto. Tan burdo eso que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional. Porque claro, que es el tema que plantea. Control constitucional ha habido siempre en Colombia. Esa es otra de las mentiras de la Constitución del 91. Control constitucional tenemos desde el año 1914. Y la excepción de inconstitucionalidad sí la han planteado por los jueces, no un funcionario administrativo. Y volviendo a la democracia bloqueada por falta de responsabilidad, en estricto sentido, esos ministros cometieron prevaricato. El presidente y los ministros. En una democracia efectiva, responden por eso. Responden por haber violado abiertamente la ley, porque era reemplazar al Congreso, no solamente reemplazar a dos de los poderes, al Congreso, y reemplazar también al Poder Judicial, que es el único habilitado para decir si un acto del Congreso es legítimo o no. No es el presidente. El presidente no es juez de los actos del Congreso, pero lo hizo y no pasó nada. Allá voy a lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En qué consiste la suspensión provisional? ¿Cuándo se suspende provisionalmente una norma? Cuando es abierta la contradicción entre la norma y la Constitución, es decir, cuando hay prevaricato. El resultado de eso ha debido ser que el Congreso procesara al presidente ante la Comisión de Acusaciones, y que la Fiscalía lo hiciera con los ministros que, atemorizados por el presidente, dijeron: el que no firma se va. Pero que es otra cosa, la gente no sé por qué se aferra tanto a los puestos. Aquí nadie aprendió a jugar, a conjugar el verbo renunciar en la primera persona del presente indicativo. Terminan aguantándose cualquier cosa con tal de quedarse. De manera que eso en cuanto a lo del control constitucional. En lo demás yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Álvaro Gómez, con quien tuve otra serie de discrepancias, pero a quien le reconocí siempre su gran capacidad. Es más, yo creo que Álvaro Gómez ha debido ser presidente de este país. Lo digo desde mi perspectiva. Independientemente de que no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas. Pero tenía lucidez. Es que, mire ustedes, ¿a dónde hemos caído? Yo creo que tiene razón Irene Vélez cuando habla del decrecimiento. Pero el decrecimiento que hemos tenido es el de la clase política. ¿No? Es decir, no hemos vuelto a tener pensadores. Tenía razón en el sentido de que eso que tenemos ahora no son partidos políticos. No son partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Una ideología, un programa, con una organización, ¿no? Con militantes. ¿Dónde están los militantes de carne y hueso? Y vamos a seguir en esa ruta si el país no rectifica. No rectifica, uno, el cuento de la antipolítica. Dos, el que hay que disfrazarse o de profesor o de actor o de qué sé yo para conseguir votos. ¿Por qué no como desde la perspectiva de la política? Dos presidentes, por cierto, conservadores, uno de ellos es Tolima, Abadía Méndez y José Vicente Concha, ellos eran profesores. Siendo presidentes salían a dictar clases, pero nunca se presentaron como profesores, sino como presidentes, como políticos, como también lo hizo López Miquel, que era el gran profesor de Derecho Constitucional por excelencia.
pero nunca dijo, voten por el profesor López Miquelsen, como Carlos Lleras, profesor de Hacienda Pública por muchos años, de la Universidad Nacional, fundador del Gimnasio Moderno, en una cátedra de negocios, de manera que el país ha crecido mucho en eso, y entonces, por eso es que estamos viendo eso que se ve ahora. El Consejo Electoral ha sido muy laxo en materia de conceder personerías electorales, que son avales, que se negocian, lo que decía Álvaro Gómez, que se negocian por plata, es decir, o por eso que Gaitán llamaba las cosas de comer. Entonces, el país tiene que dejar de involucionar, porque y volver a lo básico, es decir, otra cosa que hemos perdido, la frontera entre el bien y el mal. Aquí casi que se hizo realidad esa reconocida frase de un conocido tango: da lo mismo un burro que un gran profesor. O sea, no hay fronteras entre el bien y el mal, casi que rige el relativismo absoluto, de manera que estoy de acuerdo con usted hablando en las dos cosas, en el tema del control y en el tema de la necesidad de volver a los partidos y no a ese remedo de partidos. Voy a citar dos ejemplos sin ánimo de fastidiar a nadie. Antano Mocus, también gran profesor, que le debe la carrera política a María Isabel Rueda, porque fue María Isabel Rueda quien subrepticiamente publicó la foto donde se bajó los calzones en Manizales, y ahí comenzó su carrera política. Fue elegido con el aval de la ASI, y entonces uno lo miraba y decía, ¿cuáles son los rasgos indígenas de Antano Mocus? Y una verdad muy respetable para muchos, para mí también, como Sergio Fajardo, cuando lo eligieron gobernador de Antioquia en nombre de la ASI. Yo fui a Medellín por esa época y yo estaba convencido que me iba a recibir una legión de indígenas. Y no, Medellín se volvió indígena. Y así sucesivamente. Más, ¿qué tal el cuento de las firmas? ¿Qué tal el cuento de las firmas? Eso fue concebido en la Constitución del 91 para quienes, no habiendo participado antes en política, se iban a hacer conocer por primera vez. Pero ahora, ¿quiénes usan las firmas? Es ministros, gobernadores, parlamentarios, con un ítem además de que una misma firma puede ser para todos. Entonces, ¿cómo hay una determinación de quién apoya a quién? Si yo le puedo firmar a todos, y además por plata. Y ahora lo que hay es unas empresas dedicadas a recoger firmas. Y entonces alguien va, yo quiero ser candidato a la alcaldía de la Zamba. Entonces, ¿cuántas firmas necesita? Y esto le vale tanto. Eso es otra distorsión de la democracia. Por favor. Bueno, yo quería comentar sobre la proliferación de los partidos políticos. Comienzo por decirle, doctor, yo soy modelo 30, ¿no? Y participé en política desde niño. En mi época, cuando teníamos 12, 13 años, nos reuníamos un grupo de muchachos en mi casa los sábados por la tarde a discutir sobre la política. Había liberales y conservadores. Y esto de ir contra los dos partidos tradicionales me parece una de las aberraciones políticas más grandes que ha existido en Colombia, con el pretexto de que no es democrático tener dos partidos, cuando podemos mostrar países como Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra los dos partidos tradicionales llevan no sé cuántos cientos de años ejerciendo, y una de las democracias más preciosas que hay en el mundo es la democracia británica. Igual la de los Estados Unidos. Yo viví 15 años en Estados Unidos, me eduqué y trabajé allá.
Y la política en Estados Unidos, la gente es muy férrea en su convicción de demócrata o republicano. Entonces, creo, porque estoy de acuerdo con usted, doctor, en que el retorno a los partidos tradicionales, todo lo que los 45 o 50 partidos que hay en Colombia en este momento hacen, puede ser presentado con una de las dos banderas, ¿no? De la izquierda a la derecha, liberal o conservador. Y yo no, me perdona, usted es liberal, por decir, no creo mucho en el socialismo de los liberales, ¿no? Porque tenía un amigo que se refería, decía, pagó los liberales de Sabana Larga, porque son pues muy tradicionales, tanto como somos los conservadores. Gracias, Ramiro. Este es el decano de nosotros en la Asociación por Amor a Barranquilla. Pero decano. Estamos de acuerdo. Guerra de Corea también. Soy veterano de la guerra en Corea. Doctor Méndez, bueno. Es alcalde de Barranquilla. Es alcalde de Barranquilla. Oyéndolo, usted planteó, creo que son los problemas más estructurales de la democracia colombiana. Ahí están planteados. Perdóneme que... ¿Aló? Los problemas de la democracia colombiana. Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, para no andarlos más, usted lo tiene muy claro, en el libro, o sea, ¿cuál sería la solución? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Porque vemos que los gobiernos, uno tras otro, repiten los mismos problemas, y lo repiten. En los tres elementos que usted habla en el libro con relación a la democracia bloqueada, hay uno que me causó bastante acepción, y es el crecimiento de la clase media, que no lo tocó ahora usted, ¿sí? Y que es lo que hace fundamental o lo que hace robusto la democracia americana, ¿sí? Entonces uno dice, los problemas devienen de allí en la medida en que la clase media, por decirlo así, tenga más poder político, si se puede llamar de esa manera. El poder político también podría devenir de un poder económico en la medida que tenga un nivel de vida un poco mejor a lo que tiene, porque la clase media, en el fondo colombiana, es una clase media, yo digo, si uno la mira desde el punto de vista económico, la veo como muy pobre, muy pequeña. Los otros son pobres, en realidad son pobres, ¿sí? Aquí le llaman clase media a una gente que en realidad no son ni siquiera clase media. Entonces, me gustaría que ahondara un poquito más en ese concepto de la clase media como elemento fundamental para que la democracia sea más robusta. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero, doctor Ramiro, felicitaciones, entre otras cosas porque usted nació en el año que el Partido Liberal volvió al poder, con Enrique Olaya Herrera, que por cierto lo recibieron aquí en Barranquilla. Pero no, Alfonso López Pumarejo, pues lo hicieron en Barranquilla. Él fue gerente del Banco López en Barranquilla y se sentaba en el Paseo Bolívar a tomarse un tinto y a demolarse los zapatos. y además estoy de acuerdo con usted, en el sentido de que muchas veces esas caracterizaciones son formales. Yo le voy a decir alguna vez, tal vez, a Darío Echandía, que los partidos políticos se los debíamos a las Ibáñez, desde un momento en que Santander, ¿hay algún descendiente de las Ibáñez acá? Entonces, en el que Santander sorprendió a Márquez con una de las Ibáñez y lo iba a botar por una ventana. También le voy a decir al maestro Echandía que la diferencia entre liberales y conservadores es que los liberales iban a misa 5 para que no los vieran
y los conservadores abiertamente iban a misa de 8. ¿Ya? Pero, y mire, para ahondar en eso de que muchas veces son estereotipos, muchas de las reformas sociales de este país, incluso también la hicieron regímenes conservadores. Ahora que Petro habla tanto de los trabajadores, ustedes saben que el primer código sustantivo del trabajo con connotaciones de verdad lo hizo Ospina Pérez. Ospina Pérez, con un decreto de estado de sitio. Es que eso no es tan en blanco y negro, ¿no? Y él se precia mucho de que la consulta era para que se pagara el doble en el trabajo dominical. ¿Y sabe cuándo hubo aquí salario triple? Con el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, con el decreto 2351 del 65 de estado de sitio, impuso el salario triple con un ministro de trabajo conservador, Miguel Escobar Méndez. Entonces, como que, por ejemplo, en muchas cosas, Belisario Betancur avanzó en temas sociales, en muchas cosas, avanzó en temas sociales. ¿Verdad que yo sí, hice la aclaración, yo tal vez soy liberal, pero de los del año 34, de López Pumarejo. No soy liberal de los de César Gaviria, para que les quede claro. Y ahora es en temas políticos, claro está también. Entonces, me parece que, lo dije recientemente, cuando Petro, usted es el único banderero de los trabajadores, el derecho de huelga lo estableció López Pumarejo. López Pumarejo. Las asociaciones sindicales, Alfonso López Miquelsen, en materia laboral, reconoció la personería jurídica a la CSTC, que era la Central Comunista de Trabajadores, la que nadie le ha reconocido personería jurídica. Después le hicieron un paro el 14 de septiembre, que eso casi lo tumban, eso sí, con la ayuda de doña Berta Hernández de Ospina, que también ahí hubo una asociación. Alfonso López Miquelsen, desde el Partido Liberal, nombró a un marxista como Luis Carlos Pérez en la Universidad Nacional como rector. Y en la pregunta, doctor profesor, yo creo que hay que, desde luego, requerimos de mucha pedagogía y el tema de la clase media que yo planteo. Yo digo que, y en eso me inspiro en la democracia americana. ¿Por qué funciona la democracia americana? Porque tiene una gran capa de clase media. Lo mismo en Francia, lo mismo en España. Y yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Es decir, diferencias sociales hay, claro que hay. Yo diría casi que tiene que haber. Y yo lo digo con la tranquilidad de que, habiendo tenido un origen humilde, me siento muy agradecido con Dios, con este país, con la gente, porque lo dice ahí Felipe López en el prólogo. Dice, si una persona, dice Felipe, que nació en una casa de piso de tierra, de techo de paja, sin luz eléctrica ni agua, y agua potable, y sin agua potable, llegó donde llegó, pues es una muestra también de que en esta sociedad, pero por la vía de la educación, esa es una cosa. La educación tiene que ser el gran factor de ascensión social en esta nación. No estigmatizando la educación privada, pero fortaleciendo la educación pública. Mi caso es ese. Fui un colado en cierta forma,
Y cuento la anécdota de mi mamá, que cuando termino el tercer año primaria y comienzo cuarto, va un inspector general de educación a la escuela en Chaparral y le pide al director de la escuela que quiere escuchar a los muchachitos. Y entonces el inspector le dice al director: aquí voy a pedir las excusas por si alguien se siente afectado. Un director, digo yo, al mejor estilo de Uribe, sin reglas, le dijo al inspector, al director: estos dos niños no necesitan hacer cuarto, pásenlos Paquito. Entonces, yo no hice cuarto de primaria y llego a la sastrería. Mi mamá también trabajaba con los padres en la sastrería. Yo incluso muchas veces no digo que soy abogado, sino sastre en uso de buen retiro. Y el diálogo, mi papá le dice a mi mamá, le dice: Elvira, este niño es el que nos va a sacar de la pobreza. Y mi mamá se dirige a mí y me dice: mi hijo, usted que es el bueno para el estudio de mis hijos, yo llego que usted llegue muy lejos. Yo quiero que usted llegue a ser el jefe de estación del ferrocarril de Girardot. Entonces yo, que la vida está sobregirada conmigo. Cuando a mí alguien me dice: no, que es que usted detesta. No, yo no detesto a nadie, ni odio a nadie. No tengo motivos ni para odiar, porque al contrario, lo que tengo son motivos de gratitud. Como le digo, con Dios, con la vida, con este país. Pero sí me parece que debemos trabajar en la creación de una gran capa de clase media. Yo no creo que la solución sea ni el socialismo, pero tampoco es el asistencialismo. El asistencialismo no redistribuye el ingreso. El asistencialismo no crea riqueza. El asistencialismo, al contrario, lo que sirve es para sojuzgar a los pobres. Mira lo que está diciendo Petro, que porque los pasa de 80.000 mensuales a 200.000, a nadie le dignifican la vida con 200.000 pesos, pero sí lo pueden utilizar electoralmente. Y ese es el riesgo en estas elecciones que se tienen. Los parlamentarios que le aprobaron la primera reforma tributaria a Petro le dieron todos los elementos, y creo que es una plata que la tienen guardadita, todos los elementos para el asistencialismo. Yo creo que eso explica ese 30%. Y que lo va a usar necesariamente en las elecciones, pero por eso yo creo, el día que tengamos esa clase media amplia, esa margen de clases, ricos y pobres, va a haber, claro, hay en el mundo, ¿no? Pero lo que no puede haber es miseria, porque la miseria perpetúa la miseria. A ver, ¿qué es el clientelismo? ¿Por qué es el clientelismo? Porque la gente vende el voto. ¿Por qué vende el voto? Porque muchos lo único que tienen para vender es el voto. Pregúntele usted, a ver si cualquiera de sus hijos, o de los míos, alguien le va a ofrecer plata por el voto, lo manda a freír espárragos, ¿ya? Pero si es para alguien a quien no tiene, yo tuve esa experiencia. Yo hice política después de tener ya la connotación, ahí sí, de profesor y de todo, en una alianza en el departamento del Tolima. Y yo comienzo a ver que la gente, uno echaba sus discursos y creía que la gente iba convencida. Y después lo que iban era a pedirle a uno cosas. Un directorio, haga política. ¿Qué es hacer política el directorio? Llegaban, le pedían a uno de todo orden. Los puestos, desde luego, pero también recuerdo una vez que una señora ya al directorio me dice: doctor, que yo voté por usted, que quiero que me le ayude al muchacho. Lo de siempre, ¿no? Bueno, ¿qué quiere hacer? No, él ya tiene puesto. Lo que quiero, doctor, es que a él lo casaron a la brava, él no quería casarse, y la mujer le salió una brincona, y está allá en la sede, que era un bailadero. Yo lo que quiero es que usted vaya y me la reconvenga, doctor, para que vuelva con mi muchacho. Pero también hubo otros campesinos, la víspera de elecciones, Chaparral,
Me dijo, doctor, yo voto por usted, pero si usted va a Collaima es un municipio ahí cerca, a usted le oyen los jueces, a ver si el juez me devuelve una yegua que no me ha querido devolver. Todo eso pasa porque la gente no tiene nada, pero a partir de la clase media, entonces desaparecería el clientelismo y desaparecería la compra de votos. Lo mismo pasa con el narcotráfico. Yo fui miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en Viena. Una vez estamos discutiendo el tema del consumo, del tráfico, y entonces yo hablaba de la corresponsabilidad de la comunidad internacional, que por cierto la planteó Virgilio Barco. Yo estaba en ese momento en la cumbre con Bush en Cartagena, que Barco logró que yo creo que Barco fue el último presidente serio que tuvo esta nación. Barco logró que los Estados Unidos le dieran ventajas arancelarias, creo que aquí ve alguien que me pueda corroborar, por 10 años, como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Pero, ¿qué les decía yo en Viena? Decía, miren, coloquemos el siguiente ejemplo. A un francés que está en los campos elíseos, alguien va y le propone $10.000 para ser mula. Se va. Va a sacrificar su estabilidad, su empleo, su seguridad social por 10.000 o por $100.000, no lo hace. Coloquemos el mismo ejemplo con un desocupado en Colombia, y no $10.000, $10.000. ¿Qué es lo que hacen los narcos? Escoger las personas que tienen necesidades, la señora que le van a quitar la casa, el jovencito que lleva 4 o 5 años buscando trabajo, para ponerlos. Entonces, incluso el problema del narco está también a eso. Mi columna de ayer, hoy, miércoles, hoy es lunes. Mi columna del miércoles pasado, en donde digo, el narcotráfico no es el principal problema del país. Los principales problemas son estos que estamos viendo: la estructura social, la ineficiencia del Estado, la corrupción. Cuando resolvamos estos problemas, el narcotráfico lo sacamos de un pastoreazo. Hablamos de los cultivos ilícitos. ¿Por qué el día que hay una reforma agraria de verdad? No estoy hablando de reforma agraria comunista, que quede claro. Reforma agraria que implique productividad. Productividad. ¿Usted cree que un campesino que produzca, que tenga negocios, que tenga carreteras para sus productos, se va a meter en el cultivo de coca o de lo que, bueno, ya eso cada vez va a ser menos necesario con las drogas sintéticas? Pero el tema de la clase media sí es muy importante, es decir, construir una clase media, y tenemos que hacer esfuerzos todos los colombianos. Y vuelvo y repito para que quede claro, yo no creo en el socialismo, y mucho menos en el comunismo, que fue el gran fracaso de la humanidad, pero sí creo en la socialdemocracia tipo europeo, lo que está en España, lo que está en Dinamarca, lo que está en Suecia, lo que está en Noruega. Claro, la propiedad, como está en la Constitución. Esta es una economía social de mercado, pero social. De mercado, sí. Yo soy pro mercados, no soy estatista, pero sí, lo que venía del 36, intervención del Estado en la producción, distribución y consumo de riqueza para conseguir la equidad. De manera que, doctor Próspero, en ese sentido es lo que yo planteo en el libro. Gracias. Muy bien. Bien, la gente que quiera preguntar. Si quieren hacer alguna pregunta, se levanten la mano. Bueno, mientras alguien piensa. No, ya. Yo tenía. ¿Aló? Yo escucho eso. Hernández. Yo tengo una preocupación respecto de la... Yo tengo una preocupación respecto de la... ¿Está prendido? ¿No está prendido? Sí, Está prendido, está prendido. de la separación de poderes. Sí. En este gobierno hemos sufrido el tema de los ataques a la jurisdicción
pero entiendo que este problema de la separación de poderes ha venido siendo atacado sistemáticamente desde hace muchísimos años. La atribución de funciones jurisdiccionales al Ejecutivo y otro tipo de cosas como el establecimiento de personalidad jurídica en las superintendencias y todo otro tipo de cosas han minado la separación de poderes. Por otra parte, el país piensa que nuestros males empezaron hace 3 años. Yo creo que nuestros males empezaron hace 3 años por todo lo que veníamos haciendo desde antes. Y temo que hacia el futuro vayamos a caer en lo que veníamos haciendo antes, para que de pronto, si es que salimos de esto, vayamos a caer más bajo. ¿Qué plantea usted respecto del tema real de la separación de poderes? No solamente en cuanto a los ataques a la jurisdicción, que es lo que nos ha salvado hasta el momento, sino en cuanto a la real separación de poderes, la atribución de funciones de un poder al otro, de carácter electoral, de carácter judicial, de carácter administrativo. ¿Qué plantea usted sobre eso? Bueno, claramente, gracias, don Aldo, claramente está en el texto de que estos problemas que yo señalo no comenzaron ahora. Es decir, la violación de la separación de poderes viene pues, empezamos por esto. Si tuvimos un país en donde durante 10 años, por lo menos, si no más, toda la legislación era por decreto de Estado de Sitio. Después del año 49. Y aquí por decreto de Estado de Sitio se hizo de todo, hasta el nombramiento de secretarias. Fue clásica una secretaria de uno de esos ministros de Rojas, creo que era Carlos Villaveses, que el ministro le decía a la secretaria, que se llamaba doña Elvia: saque el lápiz, doña Elvia, que vamos a legislar. Y fue tan fuerte todo eso que códigos, estatuto aduanero, todo se expidió por decreto de Estado de Sitio. Y hasta el punto de que, restablecido el Frente Nacional, restablecido la institucionalidad con el Frente Nacional, algún día hablaremos de eso también en otro escenario, yo creo que también el bipartidismo no fue tan malo, y tampoco creo que ahí no hubiera habido partido. El Frente Nacional facilitó el surgimiento de otros partidos. Durante el Frente Nacional funcionó el Partido Comunista, durante el Frente Nacional funcionó el MRL, la NAPO, que según algunos ganó las elecciones y nos tiene hoy a Petro en el poder, por cuenta de que ellos se armaron dizque para hacer respetar el triunfo de Rojas Pinilla, que por cierto, hablando aquí en la costa, ustedes se acuerdan, ustedes no, algunos, lo que fue esa convención del año 70, en donde Ospina Pérez manipuló, si hubiera habido las reglas de ahora, que también son criticables, el resultado de la convención conservadora la ganó Evaristo Surdiz. Iba a ser el presidente, pero Ospina Pérez desconoció la votación y dijo que escojan los liberales, y los liberales escogieron a Misael Pastrana. Dicho eso, hubo cuántas elecciones en Estado de Sitio, y digo, fue necesario que, restablecida la institucionalidad, en el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo, digo, en el primer gobierno, segundo, porque él había sido presidente encargado en el año 45 para reemplazar a López cuando renunció, tuvieron que sacar una ley para adoptar como legislación permanente todo lo que se había dictado entonces, porque como eran decretos, ustedes saben que los decretos de Estado de Sitio dejan de regir cuando se levanta el Estado de Sitio. Entonces no se pudo levantar el Estado de Sitio porque quedábamos sin legislación. Y esto será tan absurdo que la actual Constitución es producto de un decreto de Estado de Sitio. La tal séptima papeleta que se la inventaron, no Barco, algunos de los que estaban cerca, fue a través del decreto de Estado de Sitio. Yo era el procurador general y me tocó emitir el concepto, y fue un concepto en contra, porque yo decía como procurador, una norma que dice que la Constitución solamente se puede cambiar por el Congreso, y sacan un decreto de Estado de Sitio que
¿sabe cuál decreto de estado de sitio invocaron? El que se había dictado el 30 de abril de 1984 por el asesinato de Rodrigo Lara. Y eso es lo que nos tiene la actual Constitución. Ah, bueno, que estoy aquí con un registrador. Esa séptima papeleta no fue escrutada. No fue escrutada. Y a partir de ahí se creó lo que llaman un hecho político. Entonces, para trabajar la separación de poderes, me parece que los ciudadanos deberían estar alertas de sus congresistas. ¿Cuál es el comportamiento de sus congresistas? Exigir el voto público, por ejemplo, para que no puedan tan fácilmente cambiar de posición. Es decir, la separación de poderes parte del clientelismo. ¿Por qué? Los congresistas, ¿por qué se voltean? Como digo yo, no por citas de la Biblia ni del Capital, no, tal vez por el Capital sí, pero no por el libro. Entonces, ellos, eso es lo que hay que vigilar. Ahora, sí, los ataques a la integridad vienen muchas veces de todos los presidentes, unos más respetuosos que otros. Por ejemplo, el presidente Barco fue sumamente respetuoso. Yo emití el concepto en contra de ese decreto de convocatoria, simplemente lo llamé para decirle que lo iba a firmar, no para pedirle permiso. Y no, en cambio, Gaviria, cuando hice el mismo concepto en el segundo decreto, se desbarató. De manera que eso depende de, ahora, lo que ha pasado ahorita con el presidente de la Corte Constitucional, que creo que está hoy en Barranquilla también, todos los ataques, viendo que ya están tomando las bodegas para atacarlos, el presidente cada vez que el Consejo de Estado toma decisión en contra, entonces, bueno, los improperios de siempre, no sé si digan lo mismo que le dieron a Efraín Cepeda, pero lo mismo. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Yo creo que ahí sí, los ciudadanos, expresarse los ciudadanos. Y yo digo, he hablado con ellos, con algunos empresarios, yo les he dicho, bueno, ustedes están calladitos, se aguantan todo, porque hay maneras de expresarse, y en el caso de los militares, obviamente nadie va a proponer un golpe de Estado, faltaba más, eso son cosas del pasado, pero sí tienen maneras de expresar por lo menos sus molestias. Si un presidente, por ejemplo, debe estar 3 horas, si lo recibe sentado después de haber estado con una guayabera en Panamá, o sea, hay maneras de que la sociedad se exprese. Yo creo que yo me he reunido con juntas directivas, más o menos les he hecho este planteamiento, no hay ni un planteamiento golpista en esas cosas, y por ejemplo, tampoco es repetible, pero frente a la dictadura de Rojas Pinilla, y cuando la asamblea de Rojas Pinilla, que manejaba, lo había reelegido, entre comillas, para el 52 y 52, se hizo el paro patronal del 57, y la Iglesia Católica, que había apoyado a Rojas, Monseñor Crisanto Luque, abandonaron a Rojas y lo aislaron. Entonces, si hay manera, y a los congresistas hay que hacerle control ciudadano, y cuando van a sus regiones, ¿usted por qué hizo esto? ¿Usted por qué votó de esta manera? Ahora, a propósito, por ejemplo, de la elección del magistrado de la Corte Constitucional, que dicen, hoy en algún radio dice, no, es que el ministro del Interior se está moviendo mucho para eso. ¿Será que él baila salsa? No, creo que sí baila salsa, pero se está moviendo, está comprando congresistas. Y aquí, lamentablemente, al único ministro al que le cobraron eso fue a Sabas Pretel. Claro, y a Gidis, que yo creo que le cobraron su nombre. Pero ¿cuántas Gidis, pero con nombres elegantes no hubo, que hicieron lo mismo de ella, que fue recibir votos para puestos para la reelección? Entonces, para responder a la pregunta,
presencia ciudadana. Presencia ciudadana. Lamentablemente, lo de las redes ahora no ayuda mucho. Es incluso la gran paradoja del mundo hoy, que entre más información hay menos formación. Es decir, la gente está atiborrada de información que no sabe procesar. Y esas cloacas en lo que se han convertido las redes sociales no ayudan a una mejor formación. Pero yo creo que eso que llaman la sociedad civil sí tiene cómo expresarse. Hay maneras de expresarse para exigirle a los congresistas. Me centro mucho en los congresistas, porque estos van a sus regiones. Y allí no digo que les van a pintar la casa, ni que los van a insultar, ni que se van a meter con la progenitora, no, sino que le hagan los reclamos y sientan que tienen una responsabilidad. Pero por ahí es el camino. Muy bien, Orlando. Perdón. Doctor Gómez Méndez, con mis excusas por pedirle que nos salgamos un poquito del tema de la democracia en Colombia, me gustaría escuchar algunos comentarios suyos sobre la situación de la separación de poderes en la democracia que estamos viviendo y viendo en vivo y en directo en Estados Unidos. Creo que también nos llega y nos afecta todo esto que está sucediendo. Me encantaría escucharlo. Gracias. Sí, desde luego que la elección de Trump significó un retroceso. Y a veces uno siente que los extremos se juntan y que muchas de los rasgos autoritarios que uno le ve, por ejemplo, a Petro, que él se cree, no sé si ustedes recuerdan, que el día en que anunció el triunfo dijo que ese era un gran día para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y el mundo. Palabras textuales. No es que la gente no las interpretó como debía interpretarlas. Pero yo creo que lo mismo está pasando en los Estados Unidos. Yo creo que hay un retroceso. Y eso lo de Venezuela. Todos criticamos esa narcodictadura que hay en Venezuela, evidentemente. Y Maduro desconoció un resultado electoral. Pero lo peor que le podría pasar a la región es una invasión. Lo peor que le puede, porque nosotros terminamos ahí involucrados. Alguna vez le oí decir al presidente López, creo que fue a propósito de una guerra entre vecinos, digo, eso puede ser una escaramuza, pero las consecuencias duran más de 100 años. Entonces, yo creo que también lo que está pasando en los Estados Unidos es muy, perdón, es muy preocupante. El tratamiento a los inmigrantes, a una sociedad a la cual los inmigrantes ayudaron también a formar una sociedad. Lo que nadie se ha metido, por ejemplo, con la Universidad de Harvard. La forma amenazante, incluso con el garrote de los aranceles. Imagínense, para un empresario que uno depende de la voluntad de un presidente, hoy es 10, no, 20, no, 100, 200. Eso también, y coincido con usted también, pues tenemos que analizarlo. La democracia no solamente está amenazada en Colombia, es más, yo creo que casi que en el mundo. Nosotros estamos viendo el auge de los populismos de izquierda y los populismos de derecha. Europa también no se salva. Estamos viviendo un momento muy difícil en la historia. En Colombia, desde luego, pero si uno mira la región también, pues no es mucho lo que uno pudiera imitar en la región. De manera que sí, coincido con usted, hay que mirar para todos lados sobre esta irrespeto a los poderes, a la separación de poderes, incluido en el caso de los Estados Unidos. Tengo otra
¿Hay alguien más? Si no tengo Una pregunta Yo, concreta. espérate, para hacerle a ver, un tema que me parece importante y que no lo hemos tocado es la seguridad. ¿Sí? El país vive momentos muy, muy álgidos en lo que es la seguridad, tanto en los pueblos como en las regiones más apartadas, y en las ciudades vemos el flagelo fuerte de las bandas criminales, todas ellas bajo la égide de una paz total, una paz total. Traigo esa colación por lo importante que es y por un punto que a mí me pareció fundamental, que lo leí en el libro, y pido excusas si alguien se siente tocado por lo que voy a decir y lo que dijo también el doctor Gómez Méndez. Él, cuando fue procurador, por primera vez en la historia, disciplinó a los militares. Fueron 2 militares que disciplinó. Nunca antes se había hecho, porque la justicia y quien se porta mal dentro de la rama de la administración pública tiene que ser disciplinado. La ley lo permite, la Constitución lo permite. Todo esto porque pues sucedió lo que ha sucedido, en el sentido de que está la JEP, y la JEP, pues si tiene alguna crítica, es que han dicho que la JEP empezó primero con los militares y no con los guerrilleros, entonces que ahí hay un desbalance, una serie de cosas, con razón o sin razón, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto, que el problema de la seguridad ahora es tan vital, tan fuerte, ¿sí? Que me preocupa, o sea, uno dice, volver atrás también en las épocas donde el presidente se convertía en jefe de las fuerzas militares, siendo jefe de las fuerzas militares porque lo permite la Constitución, pero que casi tropero. Entonces uno se pregunta hacia dónde vamos a llegar, ¿sí? Si los militares han sido disciplinados, y en estos casos en la JEP han sido juzgados, ¿sí? Y con todas las consecuencias que eso ha llevado, y bueno, todas las críticas y las no críticas. Entonces, para mí, como elemento fundamental para el año 26, con estas elecciones que vienen y con el próximo presidente, la seguridad es un punto Vital. pero enormemente importante. ¿Y qué podemos hacer? Pero mire, para comenzar, la seguridad no puede ser ni de izquierda ni de derecha. Inclusive, yo creo que Petro es más en ese sentido un charlatán, pero nadie puede pensar en que se pueda manejar un Estado sin control del territorio, cualquiera que sea la ideología. Es decir, el concepto de Estado de Derecho sin control territorial no existe, no es posible. ¿Qué es lo que ha pasado? Que está ahí más o menos en esas columnas. Por el tema de la paz, nosotros hemos vivido permanentemente en leyes de amnistía. ¿Cuántos años llevamos en esto? Entonces yo creo que va a haber algún momento, que lo acabo de decir, en que vamos a decir, vamos a hacer aplicar la ley, porque la seguridad no es de izquierda ni es de derecha. La seguridad ciudadana tiene que estar, es como la prioridad de un Estado, la prioridad de un Estado, y hemos perdido el control territorial. Y por ejemplo, eso en buena parte arrancó cuando el proceso de Santos, que yo apoyé como ministro, pero en ese proceso de paz se dejó de lado el recuperar las zonas que daban la paz. Entonces, por eso hemos caído, no por eso, como parte de eso, además, entre otros factores, hemos caído en esto y a mí sí me preocupa, que cómo se ponen a hacer unas elecciones sin control del territorio. Y aquí hay otro tema que lo traté en una de esas cosas, que es la distorsión de la política criminal, que es muy difícil que la gente lo entienda, porque por ese tema de la paz, entonces nosotros cedemos la aplicación de la ley, pero simultáneamente exigimos penas en otros casos. Voy a colocar 2 o 3 ejemplos. En el caso de la violación,
Con razón, la gente dice, a los violadores de niños muchas veces hay que, la gente llega a plantear cadena perpetua, pena de muerte. Pero, con el proceso de paz, entonces, al señor Hernán Giraldo, que era un violador, le perdonamos todas las violaciones porque fueron supuestamente dentro del conflicto. ¿Y qué tal las FARC? A las FARC. Hoy sí, la revista Cambio, la de mi hijo, trae el testimonio de una señora secuestrada que prácticamente la secuestraron para violarla. Y ahora, ¿qué va a pasar? Por eso hablo de la distorsión de la política criminal, derivado de que nos embarcamos de mal. Lo que hizo Petro, entrando al gobierno, esa llamada paz total conduciría, y lo digo porque lo escribí en la columna, a la impunidad total, porque eso no es tan fácil. No es que decreto a partir de medianoche de hoy el cese al fuego, perdón, con el M10, bueno, al fuego y al fuego, ¿no? Con el ELN, y el ELN nosotros no sabíamos. Entonces, ¿qué pasa? Luego, y voy a mencionar un tema que es muy sensible, y lo digo porque yo fui una de las personas que, sin ser uribista, critiqué lo que pasó con Álvaro Uribe. Y entonces yo lo decía en el programa con Juan Roberto Vargas de Caracol Televisión. ¿Cómo hacerle entender a los colombianos que una juez considere que Álvaro Uribe es una persona peligrosa y que por esa razón no podía asumir el juicio en libertad como debía hacerlo, como estaba haciéndolo personas incluso condenadas por homicidio? ¿Cómo hacerle entender a una sociedad eso? ¿Y qué va a pasar ahorita cuando esta semana o la otra aparezca que la condena para las FARC sea cuidar bosques o alimentar ratones? O culebras, no importa. Entonces va a ser muy difícil en ese momento. Por eso, otra reflexión: ¿qué vamos a hacer con los conceptos de justicia y paz? Pero mantengamos entonces actitudes permanentes. Y cito el caso de Andrés Pastrana durante el proceso del Caguán. Yo no quise ir al proceso del Caguán, siendo el fiscal general. Una vez el presidente me dijo que todos iban, que iba el procurador, que iban los magistrados de la Corte Constitucional. Y le dije a Pastrana, le dije, presidente, usted es un líder político, yo soy el fiscal general. Si yo voy allá, tengo que traerme preso a Tirojillo. Claro. O me meten preso a mí. Y después, siendo presidente, entonces Pastrana se fue a visitarlos, siendo presidente. Y a mí me preguntaron los periodistas, ¿qué le pasa al presidente? Y nada, porque él es el presidente y él puede visitar cualquier sitio del territorio, pero el riesgo que él tiene es que yéndose para allá, lo pique algunas culebras donde va a estar. Entonces, y Pastrana, que mantuvo esas conversaciones con ellos, vino en la zona de extensión, allá hubo toda clase de despejes, hubo despeje militar porque sacaron al batallón cazadores de San Vicente, hubo despeje religioso porque sacaron al cura de San Vicente, hubo despeje judicial porque sacaron la fiscal que yo tenía. Esa muchacha vino a las 8 de la mañana un día a mi despacho, todavía con las chanclas, porque le han dado unas horas para que se fuera, y los trataban bien. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando se rompe y mientras tanto hablaban con ellos, algunos senadores se reunían con él en esos fríos del norte de Europa y le hacían sesiones de magia a los guerrilleros. Y ese mismo gobierno, después de que se rompieron las conversaciones, le pidió a la Unión Europea que los declararan terroristas. Ahora, uno es terrorista por el hecho que comete o porque está o no está en un proceso de paz, que es lo mismo que acaba de hacer Petro. Ahora sí pide que declaren terroristas a los del Golfo. Entonces estaba negociando con ellos. ¿Ves? Aquí lo que ha habido es una falta de seriedad total del Estado. Hay que en un momento determinado sentarse a pensar, vamos a hacer esto como país, nos vamos a meter por un sendero de confrontación permanente, eso sí, con respeto al Estado de Derecho, y con eso respondo a su pregunta. Es verdad, como procurador tuve que tomar unas decisiones, pero unas decisiones porque parte del Estado de Derecho comprende la legitimidad, todo el respeto a la fuerza pública, pero dentro de las normas.
una vez en la escuela militar me llevó el general Tapias, con quien tuve una excelente amistad, y les dije a los oficiales, les dije, nosotros podemos perder algunas batallas, les dije, y nosotros estamos como Estado en una aparente debilidad porque los que están fuera del Estado no tienen normas. Nosotros sí tenemos que cumplir unas normas, pero en esa debilidad radica nuestra fortaleza, porque nosotros la única batalla que no podemos perder es la legitimidad, y la legitimidad la perdemos el día que para defendernos usemos los mismos métodos de los delincuentes. Muy bien. Muchas gracias. Y el- Doctor Gómez Frente, buenas tardes. Como está la situación del país, que vemos que no sé si más de la mitad del país no hay control territorial, y vemos este contubernio con el señor Maduro, ¿usted cree que va a haber elecciones? Pues yo respondo lo siguiente. Desde el punto de vista constitucional y legal, pues tiene que haber elecciones. ¿De acuerdo? A mí se me pregunta, pues claro, que porque no hay, incluso si Petro quisiera tramitar una reforma constitucional como lo decía ese gran filósofo que era el pastor Sade, si quisiera hacer eso, ya no lo puede hacer. Ahora, yo no puedo desconocer que un dictador haga, y ahí es donde está la reacción de los colombianos. Entonces yo en eso sí coloco un ejemplo que se lo vi al doctor Reyes de Chandía para explicarnos alguna cosa sobre las normas, que era un niñito, chachito, que estaba orinándose en la puerta de una iglesia, y pasó un policía y le dijo, usted no se puede orinar ahí, y el muchachito le dice, sí, pero estoy pudiendo. Entonces, pues, si un dictador con las armas, probablemente, pero ahí está la reacción que tiene que hacer el pueblo colombiano. Doctor Hermoso, muchas gracias. Me da pena cortar, pero tenemos aquí una reunión y después tiene que conectarse a un tribunal. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al doctor Hermoso por esta interesante disertación. Muchas gracias. Uy, se le notó, ya, sí, sí, con que quería, se va metiendo el capitán, el que se va a hacer, se va metiendo, listo. ¿Sabe dónde queda la provincia de Don Pablo Rodríguez? Patricia. Sí, claro. No, yo lo compré. Yo me lo había leído. No sé, creo que 60. Seguimos. ¿Puede? Tengo que volar. Guillermo. Venga, préstame la